Buenos días, mi nombre es José Fabián Suárez Ríos, estudiante de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad de Pamplona. El tema que traemos hoy es el correspondiente al tercer corte de ondas. Escogimos el tema óptica geométrica. Junto con mi compañero Jesús David Espinosa vamos a exponer este tema. La óptica geométrica es la parte de la óptica que trata a partir de representaciones geométricas los cambios de dirección que experimentan los rayos luminosos en distintos fenómenos de reflexión y refracción. Para ello consta de unas leyes. Aquí tenemos la ley de propagación rectilínea de la luz, el cual establece que las formaciones de sombras son objetos a partir de focos luminosos puntuales. La segunda es la ley de independencia de rayos luminosos. Establece que la acción de cada rayo es independiente de los demás. Es decir, no guarda relación con el hecho de que los demás actúen simultáneamente o no actúen en lo absoluto. En la segunda foto vemos que a pesar que el objeto es tapado, no va a afectar las proyecciones del fondo, ¿sí? Ley de la reflexión y refracción. El fenómeno más sencillo de esta teoría es la reflexión. Si pensamos unos minutos en los rayos luminosos que chocan mecánicamente contra una superficie que puede reflejarse, ¿sí? Consta de los dos ángulos. Dando continuidad al tema de la óptica geométrica, nos encontramos con una parte bastante importante que vendría siendo los conceptos básicos o la teoría. Esto es importante debido a que, conociendo la teoría y lo que significa cada cosa, podemos entender un poco mejor la fenomenología detrás de este tema. Entonces también eso nos ayuda a la hora de resolver un ejercicio, porque podemos entender lo que nos pide el ejercicio y lo que nos da. Entonces en el predio tenemos lo que vendría siendo la óptica por reflexión, que esos son imágenes en sistemas de espejos planos o también esféricos. También la óptica por refracción, que son imágenes formadas a través de lentes delgados y son de formas muy diversas. Lo que también tenemos entonces un sistema óptico, que es el conjunto de superficies que separan medios transparentes y son homogéneos y de distinto índice de refracción. Tenemos algo muy importante que es el objeto, que es la fuente de la que proceden los rayos luminosos, ya sea bien por luz propia o reflejada. La imagen es la figura formada por el conjunto de puntos donde convergen los rayos que provienen de las fuentes del objeto tras su interacción con un sistema óptico. Y este puede ser de dos tipos, que es la imagen real o la imagen virtual. La real es la imagen que es formada en un sistema óptico mediante intersección en un punto de los rayos que son convergentes procedentes del objeto puntual después de atravesar el sistema. Y la imagen virtual es una imagen formada mediante la intersección en un punto de las prolongaciones de los rayos divergentes formados después de atravesar el sistema óptico. También tenemos otro tipo de imagen, que es la imagen de un objeto extenso, y esta está formada por las imágenes virtuales de cada uno de los puntos del objeto. Tenemos el centro de curvatura, que como tal es el centro geométrico de la esfera al que corresponde la superficie del espejo o de la lente, dependiendo del caso. También tendremos el vértice, que es el punto de corte de la superficie esférica con el eje óptico. Y tenemos el radio de curvatura, que es la distancia que existe entre el centro de la curvatura y el vértice. Y por último tenemos lo que es el eje óptico, que este eje lo que hace es unir el objeto con el centro de curvatura de la lente o del espejo. También tenemos algo muy importante, que son las leyes y ecuaciones que rigen esta fenomenología. Entonces tenemos lo que vendría siendo la ley de la reflexión, que nos dice que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Tenemos la ecuación de los espejos planos, que nos dice que la distancia del espejo a la imagen es igual a la distancia del espejo al objeto. La ecuación de los espejos esféricos nos dice que 1 sobre la distancia focal es igual a 1 sobre la distancia del espejo a la imagen
más 1 sobre la distancia del espejo al objeto. Tenemos la ecuación de aumento que nos dice que como tal eso va a ser igual al tamaño de la imagen sobre el tamaño del objeto, o también puede ser escrita como menos la distancia del espejo a la imagen sobre la distancia del espejo al objeto. También nos dice que la imagen real va a ser igual a la luz que pasa por la imagen, y la imagen virtual es la luz que no pasa por la imagen. Tenemos lo que vendría siendo la ley de Snell, que nos dice que el índice de refracción del medio 1 por el seno de teta 1 va a ser igual al índice de refracción del medio 2 por el seno de teta 2. Y por último tenemos la reflexión total interna, que nos dice que el seno del ángulo crítico es igual al índice de refracción del medio 1 sobre el índice de refracción del medio 2. Como cuadro resumen, tenemos los tres tipos de espejo, la situación del objeto con respecto al espejo y el tipo de imagen que se forma a través de ellos. Entonces tenemos que para el espejo plano, la situación del objeto cuando R va a ser igual a infinito, el tipo de imagen que vamos a obtener es una imagen virtual derecha y de tamaño natural. Para el caso de los esféricos cóncavos tenemos que varias situaciones. Una de ellas es que cuando la distancia del objeto es mayor que el radio de curvatura, tendremos una imagen real, invertida y disminuida. Si el objeto es igual al radio de la curvatura, la imagen como tal va a ser una imagen de tamaño natural, real e invertida. Si el objeto se encuentra entre R y F, lo que vamos a obtener es una imagen real, invertida y aumentada. Y si el objeto es mayor a F, vamos a tener que no se forma una imagen nítida. Y si el objeto es menor a F, vamos a tener una imagen virtual, derecha y aumentada. Y en el caso del esférico convexo tenemos que en cualquier posición se va a generar una imagen virtual, derecha y disminuida. A continuación pues tenemos los ejercicios correspondientes al tema. El inciso A dice: defina el concepto del ángulo límite y determine su expresión para el caso de dos medios de índice de refracción N1 y N2, si N1 es mayor que N2. El inciso B dice: sabiendo que el ángulo límite definido entre el medio material y el aire es 60 grados, determine la velocidad de la luz en dicho medio. Aquí nos dan como dato la velocidad de la luz en el vacío, que sería 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Bueno, el ángulo límite es el máximo ángulo con el cual incide un rayo luminoso desde el medio con un índice de refracción N1 para que se produzca un rayo refractado cuando la luz pasa a otro medio, ¿sí?, con índice de refracción N2, como vemos en el gráfico, siendo N1 mayor que N2. Entonces vemos que se produce un ángulo de 90 grados aplicando la ley de Snell, la cual dice pues N1 seno del ángulo es igual a N2 seno del segundo ángulo. Entonces reemplazamos los valores. Para este caso pues tenemos el ángulo límite, que sería el arcoseno de N2 sobre N1. Para el inciso B tenemos: si la luz pasa de un medio con índice de refracción N1 al aire, índice de refracción N2 que es igual a aproximadamente a 1, y el ángulo límite vale 60 grados, tenemos, reemplazando los valores y despejando, tenemos que N1 es igual a 1,15. Dado que pues el índice de refracción es igual a la velocidad de la luz en el vacío sobre la velocidad del medio, despejamos la velocidad y tenemos la siguiente solución, ¿sí? Aquí pues reemplazamos el valor de la velocidad de la luz en el medio y el valor que anteriormente nos dio el ejercicio, que es 1,15, para un total de 2,60 por 10 a la 8 metros sobre segundo a la menos 1. El presente pues será un experimento sobre un lente de agua
el cual pues se comportará como un lente convergente, el cual pues aquí como vemos tenemos la dirección de la flecha hacia la derecha, y al momento de que la pasamos por el vaso con agua, esta pues nos va a dar una imagen invertida de la dirección de la flecha. Pues es una característica de un lente convergente, ¿sí? Porque cuando esta imagen es reflejada, ella nos dará pues una imagen invertida, ¿sí?